¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar con este sentimiento llamado Excel, con el temario de certificación MO 200 Excel 2019 nivel asociado. En este caso vamos a ver el cálculo y transformación de datos y vamos a realizar cálculos utilizando las funciones promedio, max, min y sum y suma. Entonces, como lo hemos estado viniendo haciendo vamos a revisarlo directamente del portal del propio Microsoft. Voy a dar clic aquí. Aquí ya aparece nuestro portal como tal. Nos dice para qué versiones de Excel lo ocupamos. Aquí está nuestro querido Excel 2019. Y nos dice promedio, función promedio. En este artículo se describe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función promedio en Microsoft Excel. Descripción: devuelve promedio, media aritmética de los argumentos. Por ejemplo, si el intervalo A1 a 20 contiene números, la fórmula igual promedio A1 a 20 devuelve el promedio de dichos números. Es decir, todos los valores que se encuentren de A1 a 20 los va a sumar y los va a dividir. En este caso son 20 números, los va a dividir entre 20 y va a sacar el promedio, que es la media aritmética. La sintaxis es promedio, abro paréntesis, número 1, dependiendo de su configuración es coma o punto y coma. En este caso lo muestra como punto y coma. Y podemos ver que el segundo argumento es opcional porque está entre corchetes. Y bueno, nos muestra aquí puntos suspensivos. Pueden ser hasta 255 argumentos. Entonces, nos dice aquí, número 1, obligatorio. El primer número de referencia es el rango para el cual desea el promedio. Número 2, coma, 3 puntos, opcional. Números, referencias de celdas o rangos adicionales para los que desea el promedio hasta un máximo de 255. Es decir, aquí podemos ir poniendo coma, el número 2, 3, 4, 5, así, hasta 255 números para sacar el promedio de todos ellos. Observaciones. Los argumentos pueden ser números o nombres, rangos o referencias de celda que contengan números. No se tiene en cuenta los valores lógicos y las representaciones textuales de los números que escriba directamente en la lista de argumentos. Si el argumento de un rango o celda de referencia contiene texto, valores lógicos o celdas vacías, estos valores se pasan por alto. Sin embargo, se incluirá las celdas con el valor 0. Los argumentos que sean valores de error o texto que no se pueda traducir a números provocan errores. Si desea incluir valores lógicos y representaciones textuales de números en una referencia como parte del cálculo, use la función promedio A. Si desea calcular el promedio de solo los valores que cumplen ciertos criterios, use la función promedio sí o la función promedio sí conjunto. La nota nos dice la función promedio mide la tendencia central, que es la ubicación del centro de un grupo de números en una distribución estadística. Las tres medidas más comunes de tendencia central son las siguientes: promedio, mediana y moda. Y bueno, aquí nos dice de qué trata cada una de ellas. Dice, para una distribución simétrica de un grupo de números, estas tres medidas de tendencia central son iguales. Para una distribución sesgada de un grupo de números, las medidas pueden ser distintas. Ok. Dependiendo, en este caso, por los números que se están trabajando. Para encontrar la casilla, mostrar un 0 en celdas que tienen un valor 0. En la pestaña archivo, haga clic en opciones y después en la categoría avanzado, busque mostrar opciones para esta hoja. Ejemplo. Copie los datos de ejemplo de la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel para que las fórmulas muestren los resultados. Selecciónelas, presione F2 y luego entrar. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos. Entonces aquí vienen algunos datos del 10, 7, 9, 27, 2 y 15, 32. Y viene aquí la descripción de la fórmula. Dice que el promedio de A2 a A6, es decir, A2 sería del 10 al 2, sumaría estos valores y lo dividiría el resultado entre 1, 2, 3, 4, entre 5. ¿Vale? Y el resultado sería, en este caso, 11. Luego nos dice promedio de A2 a 6 y luego pone una coma y un 5. Eso quiere decir que va a sumar los valores de 10, 7, 9, 27, 2, le va a sumar el 5 y luego va a sacar el promedio de todos y el promedio va a ser 10. Luego nos dice promedio A2, C2, entonces A2, C2, entonces va a sumar todos estos valores más el 15 y el 32 y va a sacar el promedio de los 7 valores. En este caso va a ser 19. Entonces vamos a irnos a nuestro querido Excel y vamos a utilizar un archivo que viene dentro de del mismo paquete, de la misma aplicación, que es el tutorial de fórmulas, el cual incluye pues, las funciones que vamos a ver el día de hoy. Vamos a decirle aquí crear y vemos aquí que está la función promedio.
Y aquí pues viene función promedio, use la función promedio para obtener el promedio de los números de un rango de celdas. Aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice que en D7 sacaríamos el promedio. Si nosotros empezamos a escribir la función promedio, aquí nos muestra precisamente lo que nos decía el portal, el número 1, entre corchetes, el número 2, coma, 3 puntos suspensivos. Si nosotros damos clic, si se pueden dar cuenta que cambia mi cursor a una manita apuntando, le doy clic ahí, aparece la ayuda de Excel y, por ejemplo, aparece todo lo que nosotros vimos en el portal. Lo podemos ir recorriendo y es exactamente la misma información. Y al final viene acá el que dice leer artículo en el explorador. Si nosotros le damos clic a esa liga, nos va a mandar exactamente a la misma liga que yo les presenté como tal. Esa es una forma de irnos directamente al portal de Microsoft y aquí viene cómo se realizaría los ejercicios. Vamos a cerrar esto y en este caso nos dice que el promedio se haría ya sea que seleccionemos este rango de valores y nos va a dar un valor de 42.5. ¿Vale? Entonces, la suma de estos 4 números, aquí nos va a decir la suma son 170 y podemos ver que aquí nos dice el promedio 42.5. Acá nos dice, mira esto, seleccione cualquier rango de números y luego busca un promedio instantáneo en la barra de estado. Es lo que nos decía. En la barra de estado nosotros lo seleccionamos y en la barra de estado nos aparece el promedio y la suma. En este caso también nos aparece un recuento. Si nosotros hacemos acá de nueva cuenta la función promedio, seleccionamos los datos, damos enter y en ese momento nos dijo que el promedio es 35, lo verificamos y aquí está, promedio 35. Es el mismo caso para acá. Igual le decimos promedio, seleccionamos el rango de datos, damos enter, nos dice que el promedio es 52 y lo mismo, vemos aquí en la barra de estado que nos da un 52. Acá nos dice crédito adicional, dice pruebe usar intermedio o modo aquí intermedio proporciona el valor central de un conjunto de datos, modo proporciona la opción de produce con más frecuencia. Ok. Entonces, estas son otras funciones que en este momento no vamos a realizar. Entonces, esta es la forma en la que se trabaja la función promedio. Vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, por ejemplo, lo que decía el portal, nosotros podemos sacar el promedio, por ejemplo, vamos a decirle aquí, promedio. Queremos sacar el promedio de estos datos, y a lo mejor de estos y de este, ¿sale? Entonces, como pueden darse cuenta, aquí se va generando, por ejemplo, el número 1, si yo le doy clic ahí, me dice que son 50, 20, 60, 40. El número 2 son 50, 30, 10, 50. El número 3 son del rango de D10 a D11, que es 50 y 100. Y por último está el rango, la celda G10, que en este caso es el número 4 y tiene un valor de 50. Entonces aquí va a sumar, son 4, 8, 10, 11 datos y va a sacar el promedio entre ellos. Entonces aquí nos dice que el promedio es de 46.3636. Entonces si nosotros volvemos a seleccionar estos datos y seleccionamos uno por uno, acá nos va a decir 46.36, ¿sale? Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es la función Max. Vamos a irnos al mismo portal de Microsoft. Aquí viene la función Max y vienen aquí para qué versiones de Excel aplica. Aquí está nuestro querido Excel 2019. Dice en este artículo se describe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función Max en Microsoft Excel. Descripción, devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Sintaxis, Max, abro paréntesis, número 1, coma, abro entre corchetes número 2, cierro corchete, coma, 3 puntos suspensivos. Entonces quiere decir que el primer argumento es obligatorio y los demás son opcionales. Entonces aquí nos dice número 1, número 2. Número 1 es obligatorio, los números siguientes son opcionales, de 1 a 255 números de los que desea encontrar el valor máximo. ¿Okay? Más o menos similar a lo que nos decía la función promedio. En las observaciones nos dice, los argumentos pueden ser números o nombres, matrices o referencias que contengan números. Si tiene en cuenta los valores lógicos y las representaciones textuales de números escritos directamente en la lista de argumentos, si el argumento es una matriz o una referencia, solo se usarán los números contenidos en la matriz o en la referencia se ignorarán las celdas vacías, los valores lógicos o el texto contenidos en la matriz o en la referencia. Si el argumento no contiene números max, devuelve 0.
Los argumentos que son valores de error o texto no se pueden traducir a números, provocan errores. Si desea incluir valores lógicos y representaciones textuales de números o una referencia como parte del cálculo, use la función max_a. Un ejemplo nos dice que copiemos todos estos datos de aquí y hacer los ejercicios. Por ejemplo, la fórmula sería el máximo de entre A2 a 6. En este caso, A2 a 6 sería del 10, 7, 9, 27, el máximo. Así rápidamente vemos que es el 27. Dice, el valor más alto del rango A2 a 6 es 27. Pero si hacemos un max de A2 a 6 que contiene el 10, 7, 9, 27, 2, el mayor es 27. Pero está comparándolo también con un 30. Entonces, en este rango de datos, el 27 es mayor, pero el 30 es mayor que 27. Entonces, cuando nos regresa el resultado, nos dice que el 30 es el mayor. ¿Sale? Entonces, vamos a regresarnos a nuestro querido Excel. Y aquí también tenemos una pestaña referente a la función máximo. Acá está. Y bueno, viene aquí funciones max-min. Dice ahora seleccione la celda G7 y escriba la función max, escribiendo max G3, G6, que es esta de acá. Entonces, si nosotros escribimos aquí máximo, la función max, y seleccionamos el rango de celdas, nos va a decir que en este caso el valor máximo es 50, ¿vale? En este caso, como el 50, aunque se repite el 50 como tal, pues es el máximo de todos. Entonces, aquí nos dice que el valor máximo es 50. De la misma forma, si nosotros estando en la función damos clic, por ejemplo, aquí que cambia mi cursor en el IntelliSense a una manita señalando, le damos clic ahí, nos muestra la ayuda y es exactamente lo mismo que vimos en el portal del propio Microsoft. Y aquí viene la liga, leer artículo en el explorador, que fue la que estábamos leyendo hace un momento. Es exactamente la misma información. ¿Sale? Entonces aquí también lo mismo, podríamos decirle que eh, él nos dice que podemos sacar el máximo pues, de diferentes rangos. Podemos decirle que lo haga de entre estos, que lo haga entre estos, que lo haga a lo mejor contra este y contra estos. Y aquí el valor máximo así a ojo de buen cubero, pues le damos aquí enter y eh, nos dice que el número máximo es el 100. Ojo de buen cubero acá en México, se dice así como cuando alguien ya de rápido, como por la experiencia que trae, o este, puede determinar rápidamente una situación, el resultado que pueda obtener, ¿no? Es a lo que se refiere en México a ojo de buen cubero, ¿no? Por el expertise que tenga una persona sobre algo. ¿Sale? Esto es referente a la función máximo. Vamos a ver qué nos dice referente a la función mínimo, que es exactamente, bueno, no exactamente, es muy similar a la función máximo. En lugar de entregarnos el valor máximo de un rango de datos, nos va a devolver el valor mínimo. Aquí también nos dice precisamente las versiones de Excel en las que puede encontrarlo, y aquí está nuestro Excel 2019. Dice, en este artículo se escribe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función min en Microsoft Excel. La descripción devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. La sintaxis es min, abro paréntesis, el número 1 que es obligatorio y el número 2 hasta el 255 son opcionales. Acá nos dice número 1, número 2, número 1 es opcional, los números siguientes son opcionales de 1 a 255 números de los que se desea encontrar el valor mínimo. Observaciones prácticamente son las mismas del máximo. Viene acá un ejemplo, entonces en este caso vienen los rangos, el rango de datos de 10, 7, 9, 27, 2, el 2 es el mínimo, nos dice de A2 a 6, ¿cuál es el mínimo? Nos dice que es el 2, pero si nosotros ponemos A2 a 6, el mínimo sigue siendo 2, pero estamos agregando que compare también con un 0, entonces el 0 es el valor mínimo, por lo tal el resultado acá es 0. Entonces regresamos a nuestro querido Excel y acá está, y es algo muy similar, y le decimos igual, min, seleccionamos el rango de datos como tal, damos enter y en este caso nos dice que el menor es 20. Y podemos hacer lo mismo, por ejemplo, acá, si nosotros seleccionamos acá en la barra de estado no aparece, podemos dar clic a la barra de estado y le decimos, ¿sabes qué? También quiero que me muestres el mínimo y el máximo. Si nosotros los activamos, entonces cuando nosotros tengamos seleccionado un rango de datos, también nos va a aparecer el mínimo 20, el máximo 60. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos este rango de datos, como lo hicimos hace rato, por ejemplo, seleccionamos este, este, a lo mejor este y este. Y acá nos dice, el máximo es 100, el mínimo es 10, acá viene la suma
y viene el promedio, ¿sale? Entonces, es una forma de determinarlo rápidamente. Es la forma en la que se trabaja la fórmula min y máximo. Vamos a pasar con la siguiente función. De hecho, dije fórmula es función. Estas son funciones que se ocupan dentro de las fórmulas. Vamos a la función suma y vamos a irnos al mismo portal de Microsoft. Nos dice función suma. La función suma suma valores. Puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres. Por ejemplo, suma de A2 a 10, suma los valores de las celdas A2 a 10. Aquí falta una A, pero bueno. Luego dice igual suma de A2 a 10, coma, y luego va a también sumar el rango de celdas de C2 a C10. Entonces nos dice suma los valores de las celdas A2 a A10, así como las celdas de C2 a C10. Aquí viene un pequeño video de cómo se realiza la suma de todos estos valores que están aquí. Viene la sintaxis, que nos dice que el nombre del argumento, descripción. El número 1 es obligatorio. El primer número que desea sumar, el número puede darse como un número 4. Ya con eso ya estamos cumpliendo con el primer número. Se puede dar como una referencia de celda como B6, es decir, que sume lo que se encuentra en la celda B6 o que sume un intervalo de celdas, los valores de las celdas de B2 a B8. El número 2 al 255 nos dice que es opcional. Dice, es el segundo número que requiere sumar. Puede especificar hasta 255 números de esta forma, o sea, 255 argumentos. Acá nos vienen algunas prácticas recomendadas. Nos dice cuál es la diferencia entre hacerlo, por ejemplo, en una suma de 1 más 2 más 3, o la diferencia entre hacerlo con referencias relativas a 1, B1, C2 y obtener resultados totalmente precisos. Estos métodos son propensos a errores por varias razones. Y bueno, aquí viene unos errores de escritura. Imagine que intente escribir más valores o valores más grandes como estos y bueno, en algún momento pues se escribe alguno mal y va a tener un resultado que no está deseando, ¿no? En este caso nos dice un error de valor al hacer referencia al texto en lugar de los números. En este caso nos dice que va a sumar A1, B1, C1 o A1 más A2 más A3. Entonces, en este caso lo que está haciendo es sumando el 1, pero le queremos sumar una letra y luego le sumamos un 3, por eso es que nos da el valor de error. Esto haciéndolo con esta forma de hacerlo, con el signo más. Pero si nosotros eso mismo lo hacemos con la función sumar, podemos ver que aquí tenemos un 1, una A, un 3, pero al utilizar la función suma, como se ve aquí en la imagen, lo que hace es omitir la letra y únicamente suma los valores de números como tal. Error de referencia se genera cuando se elimina una fila o una columna a la cual se estaba haciendo referencia y que contenía información, y si nosotros la eliminamos, ya precisamente ya no encuentra esa referencia y manda ese mensaje de error. Entonces nos dice acá que si elimina una fila o una columna, la fórmula no se actualizará para excluir la fila eliminada y devolverá un error de referencia donde la suma la actualizará automáticamente. Esto lo está haciendo porque está utilizando el operador de el signo más. Entonces aquí cuando ocupamos la función suma y nosotros a lo mejor eliminamos alguna eh, columna o fila, en ese caso, aquí está omitiendo precisamente esa referencia que se había hecho, pero con la función suma, pues evitamos ese error. Y nos dice que la fórmula no actualiza las referencias al insertar filas. Es decir, nosotros si hacemos manualmente A2 más B2 más D2, va a sumar precisamente 1 más 2 más 3 y nos va a dar el resultado. Pero aquí, si nosotros insertamos un dato adicional, como esto fue fijo, entonces el dato adicional en C ya no lo estaría contemplando. En cambio, si nosotros con la función suma ponemos que el rango de suma va a ser de A1 a D2, aquí en este caso da 1 más 3, 4 más 3, 7. Pero si nosotros pusiéramos aquí en C2 un 3, como ya está una función suma aquí y el rango va de A2 a D7, a nosotros poner un 3 aquí, el resultado sería un 10. Nos dice que es una suma con referencias de celda individuales frente a rangos, usar una fórmula como suma. Aquí nos dice que está sumando referencias a el valor que tiene A1 más A2 más A3 más B1 más B2 más B3. ¿Sí? Entonces aquí dice, es igualmente propensa a errores al insertar o eliminar filas dentro del rango al que se hace referencia por las mismas razones. Mucho mejor usar rangos individuales como de A1 a A3.
de B1 a B3, es decir, en este caso estamos emitiendo aquí el A2 intermedio y el B2 intermedio. En caso de que se llegara a eliminar alguna de estas casillas, alguna de estas celdas, de estas filas o columnas, entonces con la función suma estaríamos evitando que se muestre un mensaje de error. Vamos a regresarnos a nuestro queridísimo Excel y vamos a, aquí en introducción de funciones viene precisamente la función suma. Nos vienen las funciones que permiten hacer una variedad de tareas como realizar operaciones matemáticas, buscar valores o incluso calcular fechas y horas. Probemos varias formas de sumar valores con la función suma. En este caso nos dice que en D7 está la función suma, de la misma forma está sumando el rango como tal y podemos ver que ese mismo resultado, 170, si nosotros seleccionamos el rango, acá nos dice 170, nos sigue diciendo cuál es el máximo, el mínimo, el recuento, que son 4 datos y el promedio 42.5. Si nosotros hacemos acá la suma, función suma, seleccionamos todos los datos, en este caso nos dice que la suma es 140, entonces aquí nos dice que la suma es 140. Pero por ejemplo, si nosotros aquí sumamos, igual, sumamos este rango que va de 2 a D3 a D6, le vamos a sumar este rango que va de G3 a G5, le vamos a sumar este otro rango que va de D13 a D14 y vamos a sumarle únicamente G12. Vamos a darle Enter y en ese momento nos dice cuál es el resultado de la suma como tal. Sale entonces a ver aquí, déjenme ver para recordar que son 4, 3, 2 y 1. Ok, entonces son 4, 3, 2 y creo que fue 1. La suma da 370. Perfecto, aquí está 370. ¿Tal? Entonces es la forma en la que se pueden utilizar estas funciones como tal. Vamos a ver algo adicional. Aquí ya vimos los temas. Vamos a hacer ahora referencia a lo que se decía que se puede utilizar rangos o nombres de rangos en las fórmulas. Para ello vamos a abrir el archivo que hemos estado trabajando anteriormente. Vamos a abrir, creo que es este. Esperamos a que se abra nuestro archivo. Ok, perfecto. En este archivo como tal, nosotros ya teníamos algunos nombres precisamente nombrados como tal. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar el valor máximo del rango nombrado lunes, en ese caso nos dice que el mayor número del rango lunes es 999.614. Si nosotros quisiéramos sacar del mismo lunes, pero ahora el número menor, el mínimo, nos estaría diciendo que el número menor del día lunes es 103.202. ¿Cómo podremos comprobar eso? Nosotros podemos ordenar esto. Por ejemplo, vamos a ordenar primero de la A a la Z y en este caso nos está diciendo que 999.614. Si lo ordenamos de la A a la Z, nos dice ahora que el menor es 103.202. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar la suma total, en este caso, de todo el rango llamado lunes, que serían 550.706.913, ¿sale? Entonces, si nosotros le decimos aquí, ¿sabes qué? Yo quiero la suma de el rango llamado lunes y me va a decir que son 550.706.913. Vamos a confirmarlo aquí a nuestra barra de estado, 550.706.913. ¿Sale? Es una forma de hacer el uso de las referencias como tal. Por ejemplo, nosotros también podríamos decirle, ¿sabes qué? Quiero el promedio del rango llamado lunes, quiero el promedio del rango llamado miércoles, perdón, aquí lo escribí mal, es que iba con acento y quiero el rango llamado viernes. Entonces, aquí va a sacar el promedio de esos tres rangos como tal, va a sumar todos los datos que contiene el rango lunes, todos los datos del rango que contiene miércoles y todos los datos del rango viernes y de la cantidad de números las cantidades que se obtuvieron, va a dividir todos esos datos y nos va a dar el promedio. Entonces, en este caso nos dice que el promedio vamos a ver, son 547.003.867. Entonces, aquí vamos a ver que seleccionamos lunes, miércoles y viernes. Si nosotros nos vamos a nuestra barra de estado, aquí nos dice que el promedio son 547.000.
004. Es decir, aquí lo que está haciendo está redondeando el número, no nos da decimales, entonces lo redondea como tal, por eso es que se va al 4, porque es .86, entonces lo redondea hacia arriba. Y con eso estamos haciendo uso precisamente de las funciones promedio, máximo, mínimo, suma, y estamos haciendo uso de rangos nombrados. También lo podríamos hacer, en este caso, esta es una tabla, diseño de tabla, es la tabla número 2. Y por ejemplo, en este caso nosotros podríamos decirle aquí, ¿sabes qué? Yo voy a crear la suma de, eh, en este caso, esas fueron fechas, tabla lunes, le voy a decir tabla 2, miércoles, y tabla 2, viernes. Cierro mi paréntesis y en ese momento me da la suma precisamente de lunes, miércoles, perdón, cuando cambie el cursor a la flechita negra, damos clic ahí y nos dice que las sumas son 1,650,857,671. Corroboramos y efectivamente nos está dando ese número, 1,650,857,671. Es el mismo caso para la función promedio. Si lo queremos hacer para el mismo rango de datos, lo mismo, perdón. Aquí seleccioné mal. Voy a borrar esto. Voy a seleccionar de nuevo lunes, miércoles y viernes. Nos da el promedio. Nos dice que el promedio son 547,004. Entonces, si nosotros lo seleccionamos de nueva cuenta, el rango de datos, aquí podemos ver en nuestra barra de estado que efectivamente 547,004. Podemos ver también el valor máximo de ese mismo rango de números. Vamos a checar. Y nos dice, vamos a darle enter. A ver, perdón, aquí está pasando algo. Escribí, ok. Vamos a ver qué estoy haciendo aquí. Lo que dice, quiero el máximo de este, de este y de este. Perdón ahí. Eh, Tengo un tema ahí con el teclado que de repente mi tecla control no reacciona como debe de ser. Y cerramos. Damos aquí enter y nos dice que el valor máximo es 999,614. Si nosotros volvemos a seleccionar ese rango de datos, nos va a decir nuestra barra de estado, el máximo es 999,614. El mínimo es 100,999. Vamos a corroborarlo. Igual, función mínimo, y estamos haciendo referencia a una tabla y a sus campos de lunes, martes y miércoles. En este caso, bueno, en este caso ya no me aparece tal cual porque como no estoy en el mismo renglón de donde estoy realizando la operación, por eso es que ya me marca como rangos, como tal, ¿sale? Entonces acá me dice 100,000. Por ejemplo, acá me está marcando precisamente con la referencia estructurada. Vamos a hacerlo acá para que también quede igual. Máximo, y nosotros seleccionamos. Y damos enter. ¿Sale? Entonces en ese momento me da los valores como tal. Vamos a ver aquí. A ver, igual. Máximo. Miren, ahí me está dando. Cuando ya selecciono más rangos, me cambia la referencia como tal. ¿Vale? Pero bueno, esta es la forma en la que se trabaja. Eh, perdón, es la forma en la que se trabaja con nombres de rangos nombrados y con referencias estructuradas, las funciones de promedio, máximo, mínimo y suma. Entonces, con esto damos por terminada la sesión de este video, donde vimos estas funciones de este tema. Espero les sirva mucho, que lo puedan aplicar en sus lugares de trabajo, que se puedan tener diversas situaciones, que les sirva muchísimo esta información. Y como aprendió a decir Terminator,
Hasta la vista, babies.